¿Por qué las calles de Buenos Aires se llaman así? Buenos días, tardes o noches, amantes de las batallas, de los grandes próceres y de las historias de los nombres de las calles. Hoy vamos a hablar del general... No, pará, boludo, ¿me estás jodiendo? No, Santi, se llama así. Dale, boludo, no es serio. Hay apellidos peores, Nah, igual no da, se presta para la joda. Quédate tranquilo, que acá nos tomamos el laburo muy en serio. Sí, dale, sí, seguro. Hoy vamos a hablar del ilustrísimo general... ¿Ves? Te dije, es cualquier cosa esto. Así no se puede, loco, pensé que este era un canal serio. Che, Facundo, Santi se fue. Sí, no sé, se enojó. ¿Qué crees que haga? Es tu culpa, hacete cargo, ya te dije que era para quilombo. Ahora lo tenemos locutor, ¿estás contento? ¿Qué? ¿Que le pague un mejor sueldo? Si apenas podés producir un video de lo quebrado que estás. Bueno, pará, no llores, cálmate. Cálmate, sí, yo lo voy a solucionar, no te preocupes. ¿Y ahora dónde consigo un locutor? Aquí es donde entro yo. Me presento. Me llamo Andoni Garrido. Quizás me conozcáis por mis canales de YouTube, pero eso es otra historia y agujeros de guión. O por mi saga de novelas Adrosaurópolis. Ahora os preguntaréis, ¿por qué demonios os voy a hablar de una calle de mi Bilbao natal, en España, cuando este canal se llama Calles de Buenos Aires? Pues porque cerca de donde vivo hay una calle que provoca carcajadas a cualquier argentino que pasa por allí. La calle del General Concha. Pero lo gracioso del asunto es que la historia del tal General Concha no solo fue interesante, sino que también tuvo mucho que ver con la historia de Argentina. Así que vamos allá. Juan Antonio Gutiérrez de la Concha nació el 3 de octubre de 1760 en el pueblecito de Esles, en Cantabria. Con solo 15 años ingresó como guardia marina en la Armada Española, esa misma que en el siglo XVIII todavía soñaba con mantener el control de sus posesiones ultramarinas, en un momento en el que el Imperio Español iba capeando como podía el auge británico. Pronto se curtió en combate. Como alférez de fragata se embarcó en el gigantesco San Josef, un navío de 112 cañones, y participó en varias expediciones hasta que regresó a España. En 1779 lo encontramos en el San Francisco de Paula, bajo el mando del almirante Luis de Córdoba. Allí intervino en la famosa batalla del Canal de la Mancha, donde la flota española se las vio con la británica del almirante Rodney. Esto sucedió en plena Guerra de Independencia de los Estados Unidos, que duró de 1775 a 1783. Así, en 1780, a bordo del Astuto, participó en el ataque al puerto de Pensacola, en la Florida, que por aquel entonces era territorio español. La plaza no se rindió hasta el año siguiente, pero Concha ya estaba haciendo méritos. Al año siguiente fue ascendido a alférez de navío. Embarcado en el San Pedro Apóstol, pasó 3 años por América, en plena campaña naval, para asegurar los dominios españoles durante la mencionada Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Tras la victoria e independencia estadounidense, Concha volvió a Europa y siguió acumulando experiencia en batallas. Combatió contra piratas argelinos en las costas de Argel, Túnez y las Baleares, ayudando a destruir el puerto de Argel en un asedio espectacular. Aunque eso sí, al final los piratas, con ayuda del rey de Argel, lograron resistir. Para acabar esta parte, en 1785, tuvo que dejar el mar por enfermedad, pero aprovechó para formarse en Cartagena, bajo la tutela de Gabriel Ciscar, uno de los grandes cerebros navales de la época. En 1788 fue llamado para unirse a la expedición Malaspina, una de las grandes aventuras científicas y geográficas de la Ilustración española. España quería demostrar que aún estaba a la altura de las grandes potencias en exploración y ciencia. En 1789, el mismo año de la Revolución Francesa, Gutiérrez de la Concha zarpó desde Cádiz a bordo de las corbetas Descubierta y Atrevida, acompañado por un equipo que reunía lo mejorcito de la marina y de la ciencia española. Astrónomos, hidrógrafos, botánicos, naturalistas, dibujantes...
Durante casi 5 años dieron la vuelta al mundo, recorriendo América, Asia y Oceanía, y creando mapas con una precisión asombrosa para la época. Entre sus logros estuvo la detallada cartografía de las costas de Patagonia, Chile, Perú, México, Alaska y Filipinas. La expedición estudió la forma de gobierno de los virreinatos, el comercio, las fortificaciones y también el estado general de las colonias. En el Virreinato del Río de la Plata, Gutiérrez de la Concha exploró y cartografió la zona entre los ríos Negro y Deseado, y fue dando nombre a los lugares que iba reconociendo. Por ejemplo, la península Valdés fue nombrada así en honor al ministro de Marina. Pero no solo midieron y mapearon. La expedición recopiló miles de muestras botánicas, geológicas y zoológicas, estudió poblaciones indígenas y documentó fenómenos astronómicos. De hecho, uno de sus objetivos era comprobar con métodos científicos el verdadero tamaño y forma de la Tierra, para lo cual midieron meridianos en diferentes latitudes. La carrera del general Concha pegó un salto brutal en 1806, cuando fue nombrado gobernador de la provincia de Córdoba del Tucumán. Y aquí empieza la parte de la historia que conecta directamente con Buenos Aires. Resulta que en 1806, durante las invasiones inglesas al Río de la Plata, los británicos lograron tomar Buenos Aires por sorpresa. Sin embargo, el 3 de agosto, Gutiérrez de la Concha se unió a Santiago de Liniers en una misión de reconquista. Desde Montevideo cruzaron con una flotilla y el 12 de agosto consiguieron recuperar la ciudad. Cabreados con tamaña derrota, los ingleses lo intentaron de nuevo en 1807, con un ejército de más de 15.000 hombres que, tras tomar Montevideo, trataron de quedarse otra vez con Buenos Aires. Querían vengar la derrota anterior, pero lo único que consiguieron fue salir trasquilados. Las fuerzas de Liniers y de Concha les infligieron una derrota aún mayor, diezmando las tropas del desembarco y hundiendo gran parte de su flota. Gutiérrez de la Concha salió herido de la batalla, pero fue ascendido a brigadier por su valentía. Sin embargo, su suerte cambió en 1810, cuando estalló la Revolución de Mayo, y es que Gutiérrez de la Concha, fiel a la corona española, intentó reunir tropas para frenar a los revolucionarios. Sin embargo, estos lo capturaron y el 26 de agosto lo fusilaron junto a Liniers y otros oficiales realistas en el Monte de los Papagayos, cerca de la actual Córdoba. En lo personal, Concha se había casado en 1805 con la criolla María Petrona Irigoyen de la Quintana, con quien tuvo 4 hijos. Tras la muerte de su marido, ella regresó a España. Hoy los restos de Gutiérrez de la Concha descansan en el Panteón de Marinos Ilustres en la isla de San Fernando, en Cádiz. Y ahora os estaréis preguntando, pero bueno, ¿qué tiene que ver este señor con Bilbao para tener una calle con su nombre? Pues una pequeña trampa. Realmente la famosa calle General Concha no fue nombrada así por él, sino por su hijo, que también fue militar. Aunque su historia tiene menos que ver con Argentina. Manuel Gutiérrez de la Concha Irigoyen fue uno de esos personajes que parecen salidos de una novela del siglo XIX. Nació en Córdoba, pero no en la andaluza, sino en la actual Argentina, el 3 de abril de 1808, cuando aquello era parte del Virreinato del Río de la Plata y cuando su padre estaba de gobernador por allí. Pocos años después, con las independencias americanas en marcha, la familia ya regresó a España y ahí empezó su carrera. Desde joven, Manuel Gutiérrez de la Concha tiró por lo militar, y le fue bastante bien. Durante la Primera Guerra Carlista, de 1833 a 1840, que fue un conflicto sangriento que enfrentó a los partidarios del liberalismo con los defensores del absolutismo carlista, pues este tío se posicionó claramente con los liberales. Los carlistas querían que el trono pasara al hermano del difunto Fernando VII, mientras que los liberales defendían los derechos de su hija, Isabel II, y una monarquía más constitucional. En este caos de lealtades, batallas y pronunciamientos, Gutiérrez de la Concha destacó por su eficacia, su disciplina y su valentía, llegando a ser nombrado mariscal de campo y recibiendo la Gran Cruz de San Fernando, el equivalente a una medalla de honor. En 1847, por méritos de guerra y servicios al Estado, fue nombrado también Marqués del Duero. Y no solo siguió en el ámbito militar, sino que también se metió en política. Fue senador, capitán general y una figura clave en el llamado liberalismo moderado. Es decir, creía en reformas, sí, pero sin pasarse. Nada de revoluciones alocadas ni de volver al absolutismo total.
También fue un pionero en modernizar la agricultura en España. Fundó, por ejemplo, la colonia agrícola de San Pedro de Alcántara, en Málaga, un proyecto adelantado a su tiempo donde metió maquinaria, sistemas de riego y métodos de cultivo revolucionarios. Ahora bien, su momento estelar llegó ya de mayor, durante la Tercera Guerra Carlista, que tuvo lugar entre 1872 y 1876. En este conflicto, el pretendiente Carlos VII intentó, una vez más, hacerse con el trono y restaurar el absolutismo en España. En el norte español, especialmente en el País Vasco, Navarra y Cataluña, los carlistas tenían mucho apoyo y en 1874 llegaron a sitiar la ciudad de Bilbao durante nada menos que 125 días. Y ahí entró en acción nuestro hombre. Manuel Gutiérrez de la Concha fue el encargado de liberar la ciudad al mando del Ejército del Norte. Lo hizo a base de estrategia, coraje y también bastante sangre. La liberación de Bilbao en mayo de 1874 fue una de las grandes gestas militares del siglo XIX en España, y de ahí el nombre de la calle. Pero a Concha no le duró mucho la gloria. Pocas semanas después, el 27 de junio de 1874, durante la batalla de Abarzuza en Navarra, una bala carlista acabó con su vida mientras dirigía personalmente a sus tropas. Murió con 66 años en plena campaña. Hoy, Manuel Gutiérrez de la Concha sigue siendo recordado como uno de los grandes militares del siglo XIX español.